Y se lo comentábamos más temprano, según la OCDE, el 74% de la población adulta en Chile posee sobrepeso u obesidad, liderando el ranking entre los países que conforman este grupo. Para atacar este problema, el gobierno anunció la creación del Consejo Asesor Elige Vivir Sano para nuevas políticas públicas en esta materia. Bueno, justamente queremos profundizar sobre este tema y los esfuerzos que se están realizando contra la obesidad. Para eso nos acompaña Eve Crowley, doctora en antropología y representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en nuestro país. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días también. Es un tema tan importante y tan urgente. Justamente, importante y urgente sobre todo en nuestro país. ¿En qué se basa en este momento la problemática? Porque incluso ya estamos utilizando el sobrepeso y la obesidad como un sinónimo, cuando antes tener obesidad era un tema mucho más riesgoso que unos kilitos de más. Sí, están todos relacionados. Entonces, mirando esas cifras de OCDE, estamos bien preocupados. Lidera todos los países, antes de México, antes de Estados Unidos ahora, entre estos países de OCDE. Y esto es sobre todo preocupante porque 34 sobre los 36 países de OCDE ya tiene más de la mitad de la población con sobrepeso y obesidad. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, estamos también hablando de riesgo de obesidad. Aquí en Chile, 12% son en riesgo de obesidad entre los niños. 20% están en obesidad, según OCDE. Ahondar justamente en esas cifras, porque uno podría pensar, y hasta no hace mucho, esto de que fuera gordito era como saludable, la carita redonda, esos buenos colores en el semblante. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Y qué implica el hecho de que un niño tenga obesidad a una edad tan temprana? Sí, hay graves efectos. Una de las cosas que este informe muestra es que primero hay más acoso escolar, 3 veces más entre niñas que son obesas comparado con niños que tienen el peso normal y 2 veces más para niños. Entonces tiene impactos psicosociales. También tiene impactos en términos de desarrollo intelectual. Muchas veces no pensamos en esto. Los niños obesos tienen 13% mayor probabilidad de no tener buenos resultados en la escuela. Hay muchos otros impactos, pero básicamente ese concepto de un niño gordito era un concepto de pasado. Necesitamos personas que pueden correr, que se alimentan bien con dietas saludables, que son ricos en legumbres y verduras, que consumen mucho agua. Pero justamente y yendo a los factores de origen, Sí. Entendemos que es multifactorial, no es un problema netamente de la alimentación, sino que también de las nuevas actividades que realizan los niños, la falta de actividad física y otros más, un factor genético también de alguna forma. Pero de acuerdo al estudio, ¿se ha podido determinar algunas regiones en las cuales hay mayor obesidad, ya en el mundo, ni siquiera necesariamente en nuestro país, y cómo se están combatiendo? Bueno, entre las regiones con mayor problemas, y esto sabemos a nivel mundial, los países insulares, las islas, probablemente por importar tantos alimentos y no poder producir suficiente para alimentar en formas de subsistencia. También aquí en Chile, en Magallanes, por ejemplo, hay niveles mucho más altos, también en parte porque tiene que traer los alimentos, no producen los alimentos frescos. El contrario de esto es que en zonas donde hay mayor producción, hay mayor accesibilidad, los costos de los alimentos saludables son más accesibles, entonces allá normalmente los niveles son más bajos, pero no es tan fácil esta relación. Vemos que aquí en Chile hay gran variedad, incluso en algunas zonas de producción, como en Biobío y en Maule, igual hay índices de obesidad alto. Mucho de esto es asociado con mayor tiempo en la pantalla, una habituación de preferir alimentos altos en grasa, azúcar y sal, a mucho alimento chatarra, la falta de práctica de consumir en casa. Estamos cada vez más comiendo afuera y cuando comimos fuera no sabemos bien lo que está dentro de nuestros alimentos. Entonces, lo importante es de cocinar y de preparar alimentos con mucho menos de estos factores que
aumentan las calorías. Y sí, suena maravilloso. Obviamente que yo creo que si a alguien le preguntan, preferiría comer una comida casera, bien hecha, rica. Pero en definitiva aquí hay problemas que son muy prácticos, que impiden a muchas familias poder llegar a eso. Uno, los costos de los alimentos más sanos, que siempre se habla que es mucho más caro, a pesar de iniciativas que hay en ferias libres, a pesar de tratar de bajar los costos de los alimentos. Pero de nuevo, tenemos un problema climático también que nos lleva a pensar en que los costos de las verduras que hoy conocemos como muy típicas van a ser más altos. Y por otro lado, los tiempos. Hoy poca gente tiene tiempo de llegar a su casa y ponerse a cocinar. Muchas veces ambos padres o ambos jefes de familia tienen que salir a trabajar, con lo cual llegar a sus casas, producto del transporte, los largos tiempos de traslado, etcétera, una serie de factores llevan a que no necesariamente sea factible esa historia que suena muy linda. Bueno, creo que primero la planificación no cuesta un poquito de tiempo. Y si uno planifica bien, no es tan difícil tener alimentos frescos en la casa, ni alimentos que son baratos y saludables. Legumbres no es más caro que carne. Si uno planifica, y esto implica mojarla, etcétera, no es tan difícil. Una naranja es una fruta, una cosa portable y saludable. El hecho es que muchas veces decimos que no tenemos la plata para comprar leche, pero sí lo compran las bebidas azucaradas. Entonces, es también un ajuste psicológico, un ajuste de prácticas diarios y un poquito más de planificación. Y también hay una oportunidad de innovación en la industria y en las pequeñas empresas, porque hay una demanda para alimentos saludables listos para consumir. Eso es una de las áreas de mayor innovación actualmente en países del OCDE, donde hay oportunidades para empresas tener estos alimentos que son más saludables y accesibles al público. Ahora, estos alimentos más saludables y accesibles, generalmente estamos hablando de, no sé, invento, ¿no? Pero zanahorias ya cortadas chiquititas, el apio listo, también pelado para poder que los niños lo lleven de colación al colegio, o los adultos. Pero esos alimentos también no están catalogados dentro de las etiquetas que tenemos en nuestro país porque necesitan muchos conservantes para poder mantenerse frescos y con buen aspecto en funciones en que sabemos que las verduras una vez que están peladas o las frutas se empiezan a oxidar, etcétera. Oh, depende, no necesita siempre pelar todo, pero sí, frutas enteros se puede consumir. ¿Cuál es la diferencia? No necesita cortarlo todos antes. De conservar, yo creo que estos informes muestran que reducir la grasa, azúcar y sal, estas tres componentes que son tan críticos en todos los alimentos procesados, es la clave. Si reducimos estos, vamos a poder en los próximos 30 años evitar 1 millón de enfermedades crónicos que están asociados. Si reducimos solamente por 20%. Entonces, no es solamente una responsabilidad de nosotros los consumidores, las empresas también pueden reducir la formulación de los alimentos que ya están presentando. Yo creo que en este momento los compuertos se han abierto. Chile mostró el camino con la ley de etiquetado. Ahora en este informe muestra que una inversión de $1 en el etiquetado de alimentos rinde 2 veces el retorno económico. Y esto es importante. Antes había muchas dudas sobre si o no deberíamos hacerlo. Sabemos ahora que $1 para regular la publicidad asociada con alimentos que no son saludables rinde 6 veces más dólares en términos de retorno económico. Entonces, la inversión en la prevención de obesidad es una buena inversión. Chile tiene que ir reforzando sus esfuerzos. Ahora, hay economistas que consideran, y nombro economistas porque estaba justamente leyendo columnas anoche respecto del tema, que consideran que esta ley de etiquetado ha fracasado, que no ha tenido los efectos que se deberían haber visto. ¿Consideran ustedes también es una ley que ha sido premiada a nivel internacional, muy reconocida, pero vemos que la obesidad sigue creciendo, sobre todo en los menores? Mira el mundo. En Chile no es la excepción. Tenemos que esperar un poquito. Tenemos que ver, porque cuando vemos todos los países del OCDE, actualmente se ve que las cifras están subiendo en toda parte. Y la mayoría de países tienen solamente planes de prevención de obesidad.
no tiene todas las medidas que tiene Chile. Tenemos que esperar un poquito. Lo que se muestra con los datos que existen a nivel internacional es que sí, el etiquetado de alimentos es importante, pero también necesitamos etiquetado de menús. Eso es algo que Chile todavía no tiene. Impuestos son importantes, pero podría ser mayor. Y justamente cuando hablamos de los menús de los establecimientos educacionales, ¿están regulados para las necesidades actuales? Porque uno podría pensar que aquellos menús fueron diseñados para cuando la hambruna y la desnutrición era lo que primaba en nuestro país, cosa que hoy se ha revertido. Absolutamente. Históricamente esto es la verdad, pero Junaeb ha tomado acción ya hace unos años, está reformulando todos sus menús. Es uno de los programas de alimentación escolar que más ha innovado en los últimos años y tenemos que felicitarlo con el plan de contrapeso. Están también integrados alimentos locales. Estuve el fin de semana al norte y vi el traspaso de quinoa desde agricultores, pequeños agricultores, entonces es una herramienta también para la reducción de pobreza y es un alimento muy saludable y lo están utilizando en alimentación escolar. Entonces, hay oportunidades de crear nuevos gustos entre los niños. Chile lo está haciendo. Esto es lo bueno. Yo creo que el punto es que la alimentación es un tema bien complejo. Requiere acción de múltiples sectores. Por esto, el trabajo de Elegir Vivir Sano y el ministro de Desarrollo Social, que ayer llamó la importancia de tener una asesoría al respecto, es sumamente importante. Necesitamos trabajo en transporte para que haya más actividad, no menos. Necesitamos trabajo en las escuelas, no solamente para alimentar, cambiar la fórmula, mejorar la fórmula, sino también tener educación nutricional. Necesitamos cambios en el lugar de trabajo en términos de lo que ofrecen en el trabajo y también en el sedentarismo en el trabajo. A ver, pero dentro de todos estos factores que estamos viendo, los que son más viables y que se están llevando a cabo, entre ellos los que no tienen tal vez otra posibilidad. En el trabajo todos deberíamos poder tener la iniciativa de subir las escaleras en vez de tomar un ascensor en la medida de lo posible y así una serie de medidas, ¿no? Pero, por ejemplo, vuelvo a los menús porque revisando las colaciones, por ejemplo, veo que hay uno que dice, elija solo una de las alternativas y dan 2 alternativas por día de lunes a viernes. Entre ellos un día dice, un yogurt libre en grasas. Otro día aparece como la mejor alternativa incluso, un yogurt, sin dar especificaciones, más frutos secos. Ese tipo de cosas en las cuales yo como mamá diría, bueno, pero ¿le doy el yogurt libre en grasa o sea, además le pongo frutos secos en vez de? O en realidad es mucho mejor una fruta, porque de verdad que cuando uno tiene un niño con un problema de estas características, lo primero que quiere es poder solucionarlo lo antes posible sabiendo todo lo que viene. Eso, más la lectura fácil de las etiquetas de los productos, no necesariamente los logos, pero sí las etiquetas, que son impronunciables la mitad de los ingredientes que tienen. Completamente. ¿Cómo se logra? Bueno, o sea, no se le está ayudando a la ciudadanía, información que no queda del todo clara y de manera rápida. Yo tengo que decir que también estas etiquetas tan detallados, nadie no, y que además que no se entiende nada. Yo que me interesaba siempre, era solamente con los sellos chilenos que logré entender de verdad lo que yo estaba consumiendo. Es un gran logro esta cosa, es una innovación, sobre todo cuando niños lo pueden entender. Yo creo que sí o sí es un paso en el sentido correcto. Pero no es fácil dar una prescripción simple que se aplica a todos. Lo que la gente puede acceder en lugares distintos es diferente. Lo que la gente prefiere, también por las alergias, etcétera, son diferentes. Uno no puede dar una, porque tampoco las personas no quieren comer la misma cosa todos los días. Por supuesto. Una parte muy clave es de tener una dieta diversificada en que se consumen varias cosas, pero que se entienden también las porciones. Yo creo que muchas veces estamos muy fuera de las normas básicas en términos de porciones. FAO está recomendando ahora una dieta flexitariana en que se consume la carne a no más de una porción a la semana, en que hay mucha fruta y verdura. Si uno consume mucha fruta, más de 5 veces al día, ya se llena y no requiere comer tantas otras cosas. Agua también. Tomando agua, muchas veces pensamos que tenemos hambre, finalmente tenemos sed y tomar agua es una opción muy importante.
legumbres para reemplazar la proteína, lácteos. Escuchamos ayer al ministro de Desarrollo Social decir la inequidad que representa la obesidad en nuestro país. Sectores sociales con menores recursos generalmente tienen mayores índices de obesidad. Cuando habla de buscar ejemplos exitosos en otros países, ¿se ha estudiado ya cuáles han logrado combatir el alto peso, sobre todo en los niños? Oh, hay muy pocos casos de gran éxito. Los países que han podido mantener la obesidad o a un nivel relativamente bajo son entre los países asiáticos como Corea del Sur, como Japón. En Ámsterdam tenemos un ejemplo de una ciudad que ha podido cambiar el movimiento y los alimentos y toda la educación para que se mantenga y reduzca la obesidad. Las oportunidades, nadie tiene la regla fácil para aplicar en todos los casos, pero sí en términos de esas desigualdades hay algunas cosas exitosas. En Estados Unidos había un sistema de subsidio para las familias más pobres que no podrían siempre acceder a frutas y verduras y se llamaba SNAP, este programa. Y con un subsidio básicamente a los hogares más pobres han podido aumentar significativamente su consumo de frutas y verduras. Ya, pero por ejemplo con ese tipo de subsidio, esos niños generalmente van a tomar desayuno, almorzar y recibir una colación en el colegio. Y sabemos de sobra que en general la comida que se les entrega a los niños en los colegios estadounidenses no es que sea poco saludable. Las papas fritas están consideradas como verdura, o sea, es insólito. Es ridículo. Por lo tanto, ¿qué tanto sirve un subsidio de ese tipo si ese niño se va a comer, con suerte, una comida en su casa? Con suerte. Sí. El punto es que tiene razón. Uno necesita acción en la educación también. Si uno hace cambios en lo que la familia pueda acceder, solo no es suficiente. Necesita cambios también en la alimentación en las escuelas, necesita cambios en la casa, necesita lo que se ofrece en los supermercados, necesitamos etiquetado en los menús. Cuando un niño va al supermercado, de no ver las cosas chatarras a su nivel de ojo, sino cuando va a un restaurante o un bar, no tener las cosas malas enfrente, esconder esas cosas y poner las cosas saludables enfrente. Hay muchas pequeñas cosas que también se puede hacer. Y es un tema de cambio sistemática, de mayor movimiento, de ponernos a pie cada hora, y ahora, 5 o 10 minutos. Como antropóloga, es la pregunta que viene. Ejemplos de éxito. También, de nuevo, investigando ayer, en Finlandia hay un muy buen ejemplo de una ciudad que logra en 6 años reducir a la mitad el índice de obesidad entre niños de 5 y 9 años. Esto lo hace con una política multifactorial en la cual también se reduce las grasas y los azúcares en las escuelas, en las comidas que hay en las escuelas, pero no solamente eso, sino que la base es que en toda toma de decisiones la salud está por sobre el resto y es entonces en incluso planificación urbana, en las escuelas, en educación, en salud obviamente, se le entrega toda la información a los padres para que puedan tomar buenas decisiones, estas canastas también con subsidio de alimentos saludables. ¿Ese tipo de políticas se puede traer o es como un poco el ejemplo islandés para luchar contra la droga? Que sí, pero como no es una cuestión multifactorial, no se logra un buen resultado. Sí lo puede traer. Chile puede hacerlo. Lo que nos ha mostrado aquí Chile es que se puede, sí. Y la población clave son los niños. Es mucho más fácil prevenir que de tratarlo después. Entonces, hay esta ventana de oportunidad cuando las mamás están embarazadas hasta que los niños tienen 10, 14 años, pero sobre todo en los primeros 1000 días, 6 años, todo este primer periodo, de no darles azúcar. Si comen cosas dulces y todas esas cosas que son dulces, incluso si no dicen azúcar, pero tiene otras cosas que están añadidas, todas esas cosas crean una preferencia para cosas dulces. Y después cuando hay la fruta ácida, no lo aprecian. Entonces uno tiene que empezar desde joven, cambiar todas las preferencias y asegurar que ellos entienden lo que es, cuán malo es para ellos de comer estas otras cosas. Y finalmente, ya en abril nos anunciaba que producto de la crisis hídrica que hay en nuestro país y de la alimentación podrían llegar novedades en cuanto a las medidas que se están llevando a cabo para ayudar en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetales.
¿Nos puede adelantar algo? Ya, primero quiero mencionar que mañana es el Día Mundial de Alimentación. Nuestros alimentos dependen del agua. Y con esta sequía aquí y con todos los problemas de recursos hídricos en el mundo, necesitamos también reducir nuestros pérdidas y desperdicios alimentarios. Actualmente, solamente las pérdidas y desperdicios ocupan 1/4 de todo el agua que se usa en la agricultura. Entonces, si lográramos reducir los pérdidas y desperdicios, podemos también tener un menor uso del agua. También son responsables para las emisiones. Las pérdidas y desperdicios alimentarios son responsables para 8 a 10% de todas las emisiones. Esto por no mencionar otras prácticas nuestras de alimentación, como digo, una dieta flexitariana con menor carne, mayor consumo de frutas, verduras y legumbres, también es bueno para el medio ambiente. Y Crowley, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, muy interesante. Esperamos poder tomar estas medidas y luchar de manera exitosa contra la obesidad.